Gracias por continuar en sintonía en esta edición nacional e internacional de Librevisión News. ¿Qué le parece si nos enlazamos directamente con Bogotá, Colombia? Allí se encuentra nuestro invitado especial. Se trata del doctor en Derecho Alfredo Enrique Cáceres Mendoza, quien no solamente es especialista en estos temas precisamente de conflictos internos, sino que también es escritor de libros. Su última publicación, La reparación integral como derecho de las víctimas. Un gusto saludarlo, señor Alfredo Enrique. Gracias por estar en Librevisión News en esta edición de noticias internacionales para los Estados Unidos. Y precisamente le tengo la primera pregunta y tiene que ver con lo que está ocurriendo en su país. Y esto va más allá de lo que realmente queremos entender. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Por qué el gobierno busca diálogo con las guerrillas cuando ya anteriores gestiones gubernamentales no lograron nada? ¿Cómo está? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Samuel, por la invitación, por hacerme extensiva la oportunidad de estar en tu medio de comunicación. Frente a la pregunta ¿por qué este gobierno busca negociar? Digamos que hay una serie de factores que inciden en la necesidad de extender los alcances y tal vez los avances alcanzados en el proceso de paz que se adelantó por parte del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP entre el 2012 y el 2016 y que derivó en la firma del acuerdo del 2016 en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de La Habana. Principalmente este avance en el proceso de negociación hace que de alguna manera la campaña programática y la apuesta política del candidato Gustavo Petro en su momento se afincara un poco en la necesidad de dar cumplimiento a los acuerdos de paz, pero también hacerlo extensivo a otros actores armados con el fin de alcanzar un estado de paz. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que en otras oportunidades los procesos de paz que se adelantaron en otros momentos estaban enmarcados en unos contextos históricos diferentes, en una suerte de prácticas y políticas de Estado completamente distintas que no estaban revestidas del acompañamiento social y del acompañamiento cultural que hoy por hoy se dieron en los escenarios de negociación con una guerrilla como las FARC. ¿Considera usted que este retroceso en el proceso de cese al fuego deja mal parado políticamente al presidente Petro? Bien, es evidente que sí hay un alto riesgo y un alto compromiso del capital político que Gustavo Petro compromete cuando es candidato al momento en que él asume como jefe de Estado, jefe de gobierno, producto de unas elecciones, digamos, de cierto modo atípicas. En buena medida, su discurso de campaña o su promesa de campaña estuvo amparado en la necesidad de procurar la paz en Colombia. Y esa paz se procura desde la perspectiva de una negociación y una salida pacífica al conflicto armado en Colombia. En este momento, el hecho de que se reverse una decisión de un cese unilateral o bilateral del fuego, pues sí compromete los escenarios en que se puede dar lugar a una negociación pacífica, pero también hay que tener en cuenta que las condiciones contextuales en que se produce este intento de negociación son diferentes a las que se produjeron en su momento en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora bien, hay que tener en cuenta la altísima responsabilidad que el presidente de la República asume una vez ganadas las elecciones, una vez posesionado, porque constitucional y legalmente debe asumir unos compromisos que lo obligan a que como jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas despliegue todo el poder institucional del Estado para garantizar la democracia, garantizar la seguridad, garantizar el orden público. Luego entonces la apuesta política queda un poco, digamos, en entredicho en la medida en que no se evidencia una real voluntad política y material de los actores en conflicto para procurar el paso siguiente hacia la negociación. Luego entonces es importante, digamos, destacar los dos escenarios. El escenario del candidato Petro, que propone dentro de su plan de gobierno hacer efectivo el proceso de paz y procurar nuevos procesos de paz, y el presidente Petro que toma y que adopta unas decisiones en representación del Estado colombiano, pero que están sujetas, principalmente condicionadas a la capacidad de reacción institucional del Estado, tanto desde sus Fuerzas Armadas
como desde sus sectores políticos. Entonces, sí hay una importante amenaza frente a los resultados de lo que puede llegar a suceder en un proceso de negociación. Sin embargo, todavía es muy temprano para hablar de un fracaso del proceso de negociación porque las condiciones contextuales en las que nos encontramos son completamente, vuelvo y digo, diferentes a las que se presentaron en el 2012 en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora en este problema político-social que enfrenta Colombia? Bien, empecemos por decir que las condiciones de negociación que se dan en el 2012 y 2016 entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC eran unas condiciones diferentes a las que están en el actual panorama. Primero porque en su momento la guerrilla de las FARC había sido debilitada militar y económicamente y fueron de alguna manera invitados a una mesa de negociación en unas condiciones en las que se podía de pronto entrar a imponer cierto tipo de condiciones. En este momento las condiciones son diferentes, porque el ELN es una antigua insurgencia de corte marcadamente izquierdista que tiene muy involucrados dentro de sus prácticas, sus valores y sus formas la lucha o la guerra de guerrillas, que es muy propia de ese foquismo guerrillero que principalmente se concentra en zonas tradicionalmente olvidadas o tradicionalmente con ausencia histórica del Estado. En ese orden de ideas, cuando estas guerrillas, cuando estos grupos dispersos que controlan regiones, que controlan corredores territoriales del narcotráfico, tanto de carteles nacionales como internacionales, tienen un control territorial, tienen un poderío, es muy difícil entrar a negociar bajo las condiciones que unilateralmente se establezcan por parte, en este caso sería, del gobierno nacional. Luego entonces hay un riesgo, como lo advertíamos hace un momento, sobre ese capital político que fue la principal apuesta de campaña del candidato Gustavo Petro. Ahora bien, uno de los aspectos que tendrían que ser examinados desde las perspectivas del alto gobierno para hacer extensivos los alcances del acuerdo de paz frente a una guerrilla como el ELN, tiene que tener en cuenta las fases de negociación de un conflicto armado. Y dentro de esas fases está también cuál es la respuesta institucional o la oferta institucional que el Estado colombiano le va a entregar a esta insurgencia. Digamos que nadie se va a someter a un proceso de desarme, desmovilización y reincorporación si no tiene la tranquilidad o la seguridad de obtener algo a cambio. Por ejemplo, el insertarse adecuadamente en un sistema como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entonces, en ese orden, lo que uno pretende entender de este retroceso o de esta negativa del cese bilateral al fuego es básicamente que no están condensadas en este momento todas las fuerzas, ni todos los factores, ni no hay una sumatoria real de voluntades políticas entre los actores armados y entre el gobierno colombiano actual, porque si bien el Estado está hoy representado por una apuesta política o un proyecto político que se enmarca dentro de lo social, dentro de los grupos marginales, dentro de las minorías, ese Estado tiene también que entrar a responder desde sus deberes constitucionales y legales de garantizar la seguridad y la defensa territorial. Entonces, en ese orden de ideas, es importante esperar la apuesta política y la voluntad política de los actores frente a la oferta institucional que el Estado colombiano, por intermedio de su gobierno actual, le quiere brindar o le puede ofrecer a esta insurgencia. Agradecemos la presencia del doctor Alfredo Enrique Cáceres Mendoza, especialista en Derecho y también en lo que es investigaciones del conflicto interno. Muchísimas gracias por este enlace desde Bogotá, Colombia. Y así ponemos punto final a nuestra transmisión del día de hoy desde una de nuestras comunidades aquí en Florida Central de nuestro noticiero Librevisión News, edición nacional e internacional. Siga con la programación de Librevisión, canal 55.7. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición.